Bueno, ante todo me parece muy acertado la decisión que han tomado de comenzar por el pensamiento de Francisco, ¿no? Por supuesto, su fallecimiento nos obliga a volver sobre su obra, su pensamiento, su legado. En cierto modo es una responsabilidad que nos queda. Y también, creo yo, es la oportunidad de encontrarnos con ese pensamiento. Porque creo que para muchos compañeros y compañeras, Francisco era una referencia, ¿no? Es decir, su pontificado generó hechos, debates, consignas incluso, lemas, que se volvieron parte del campo popular, de la discusión. Y sin embargo, me da la sensación que muchas veces no nos dimos el tiempo, salvo quizás personas más vinculadas a la iglesia, pero digo en general, no nos dimos el tiempo de profundizar en sus ideas, ¿no? De entender que hay un pensamiento atrás de esas acciones. Todos teníamos alguna idea de los principales textos, ¿no? Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, Laudato Si, son como los tres grandes que más resuenan, pero cuando uno profundiza en su pensamiento, y es lo que vamos a hacer hoy, se da cuenta que hay algo muy sistémico en él, que hay un sistema de pensamiento, y que ese sistema no es un sistema pensado por Jorge Mario Bergoglio o Papa Francisco, ¿no? Sino que es heredero de una larga tradición de pensamiento, de discusiones, de reflexiones, que creo que es preciso recuperar para entender la densidad que tiene su pensamiento. Así que si les parece, vamos a comenzar por ahí. Bien, la idea sería hacer un primer momento de recuperar cuáles son las tradiciones, las vertientes en las cuales Francisco abreva, bien, porque eso también nos va a dar un panorama, ¿no? De dónde surge Francisco. No nace de un repollo, ¿no? Además de ser argentino, además de ser latinoamericano, bueno, hereda tradiciones incluso milenarias de pensamiento, ¿no? Así que en primer momento vamos a hacer eso. Y luego ya vamos a profundizar en sus textos y sus ideas, ¿no? Propiamente de Francisco. Bueno, veamos entonces dónde abreva su pensamiento. Por supuesto estamos hablando de una figura de carácter eclesial, es decir, es ni más ni menos que la autoridad máxima, o fue la autoridad máxima de la Iglesia Católica, la institución religiosa más importante del mundo, por su carácter además centralizado, a diferencia de otras religiones que no tienen una estructura de ese tipo. Bueno, eso la convierte en la institución religiosa más importante del mundo, ¿no? Por eso la expectativa en relación a un nuevo papa, la importancia que tiene quién resulta electo, etcétera. Así que las primeras fuentes, que es preciso destacar, y es lógico por esta condición de papa, son las fuentes eclesiales, ¿no? Ahora, cuando decimos las fuentes eclesiales, por supuesto hay que dar cuenta de una heterogeneidad, de una diversidad de fuentes en las cuales él se sumerge, ¿no? Y en sus textos lo vamos a ver permanentemente recurriendo a esas raíces. Una, por supuesto, tiene que ver con su condición de jesuita, ¿no? Es decir, hay una recuperación en Francisco de lo que podemos definir como una espiritualidad ignaciana o jesuítica. Ustedes en Córdoba, bueno, tienen una larga tradición de presencia jesuítica, ¿no? ¿Qué significa una espiritualidad ignaciana? Bueno, Ignacio de Loyola, creador de la Orden de los Jesuitas, trabajó mucho lo que es el examen de conciencia. Hasta el día de hoy siguen siendo reconocidos los exámenes de conciencia, los retiros espirituales que hacen los jesuitas, ¿no? Guiados por las reglas que ya Ignacio de Loyola estableció. Y en ese examen de conciencia hay un trabajo muy importante en torno a la idea del discernimiento. Es decir, aquel que se mete en estas reflexiones espirituales, busca discernir, ¿no? Qué curso de vida tomar, qué acción seguir, eh, cómo definirse ante determinado acontecimiento. Y esa categoría de discernimiento va a ser central para Francisco. Ahí tenemos una primera categoría que ustedes la van a ver que él permanentemente recurre a ella, ¿no? Como que él da un marco doctrinal, un marco de pensamiento y luego invita al discernimiento de cada uno de nosotros y de las comunidades a la hora de decidir un curso de acción, ¿no? Ahí tenemos una categoría muy importante donde el discernimiento no es meramente una decisión de carácter subjetivo o individual, sino que invita
a abrirnos a lo que la realidad tiene para decirnos, e incluso a lo que tiene Dios para decirnos en relación con esa realidad y con nuestro papel en esa realidad, ¿no? Así que ahí yo diría que hay una influencia muy marcada. También de carácter eclesial, por supuesto, es toda la influencia que tiene en Francisco la escolástica, en particular el pensamiento de Tomás de Aquino, y especialmente dentro de lo que es el pensamiento tomista, me parece que él recupera la concepción de la política entendida como la búsqueda del bien común, ¿no? Es una noción bien tomista y que él la toma, ¿no? Fíjense que está bien lejos de la idea de la política que muchas veces estamos habituados a vivir, ¿no? La política entendida como riña, como pelea de puestos, de cargos. Bueno, acá aparece una noción que es central en el pensamiento de Francisco, que es central en la doctrina social de la Iglesia, que es la noción del bien común, ¿no? La idea de que hay un bien superior al bien de las partes, ¿no? Vamos a ver luego que esto es muy importante en Francisco. Otro elemento propio de la tradición eclesial, ya yendo, digamos, lo que sería el canon de la tradición, es por supuesto el magisterio de la Iglesia, compuesto por una serie de textos elaborados por los sucesivos papas, por toda una tradición de lectura del Evangelio. Bueno, por supuesto esto, en una figura ni más ni menos que el Papa de la Iglesia, que tiene un peso muy importante, ¿no? Es decir, uno va a ver en sus textos permanentemente referencias al magisterio de la Iglesia, a sus antecesores inmediatos como Benedicto y Juan Pablo, pero también, y en particular diría, a Pablo VI, ¿no? A Juan XXIII, los papas de la época del Concilio Vaticano II, pero también a otros papas. Es decir, esto es propio también de la escritura de este tipo de documentos, ¿no? Y por supuesto, abreva fuertemente en la llamada doctrina social de la Iglesia, ¿no? Fíjense que estamos hablando de todas fuentes eclesiales, pero de distinto carácter. Cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, estamos hablando de una doctrina que se empieza a conformar desde fines del siglo XIX con una encíclica muy conocida, ¿no? Rerum Novarum, de 1891, aquella que el Papa actual, León XIV, retoma, ¿no? Como una especie de diálogo intersecular, digamos, entre siglos, buscando actualizar esa doctrina social, así lo ha dicho. Bueno, desde 1891 en adelante, sucesivos papas en distintos contextos han enriquecido la mirada de la Iglesia en relación con la sociedad moderna. En particular, en Rerum Novarum aparece ya una idea muy clara en relación con el distributismo, ¿no? La idea de la distribución de la riqueza. Hay un apoyo muy marcado al derecho laboral. Aparece la idea de la justicia social, ya enunciada, y una idea que podríamos definir en términos generales como una economía social de mercado, ¿no? Es decir, una posición intermedia entre los extremos de una mirada comunista estatista, diríamos, y un capitalismo ultraliberal, ¿no? Es decir, esta idea de una tercera posición proviene de la doctrina social de la Iglesia y de hecho es una posición que se ha mantenido y que el propio Francisco sostiene en algunos de sus textos, ¿no? Bueno, esa doctrina social se va a alimentar, después de este momento inicial, va a tener un segundo gran momento, muy destacado, que fueron los años 60, los años del Concilio Vaticano II, donde prácticamente cada 2-3 años tenemos un texto de excelentísimo nivel. Fíjense, tenemos Mater et Magistra del año 61, Pacem in Terris del 63, Gaudium et Spes, ¿no? Como documento final del Concilio Vaticano II en el 65, Populorum Progressio en el 67, es decir, los años 60 son un poco la edad de oro, ¿no? De la doctrina social de la Iglesia, donde más se enriquece, donde adopta una posición mucho más crítica hacia el orden dominante, si ustedes quieren, global, y la crisis armamentística de aquel entonces, la violencia, etcétera, y una posición muy fuerte en defensa de los más vulnerables, ¿no? Hay un apoyo al modelo de sindicalización laboral, es decir, al derecho laboral, a los sindicatos, a la organización. Hay una concepción de la propiedad privada que es muy importante en la doctrina social de la Iglesia, donde la propiedad privada queda subordinada a la función social que debe cumplir esa propiedad privada, es decir, no es un derecho sagrado. Bueno, todo esto configura, y si quieren podemos hacer algún día una charla sobre doctrina social de la Iglesia, pero bueno, es una época fundamental y esto va a ser clave también en el pensamiento de Francisco, ¿no? Porque él es continuador de esto. Y diría incluso que la década de su pontificado constituye la otra gran década de la doctrina social de la Iglesia, ¿no?
sin desmerecer los aportes de otros papas, sin dudas, Francisco entre el 2013 y el 2025, bueno, representa otro auge de esta doctrina social, Sí, ¿no? sobre todo Por los Santi, textos. me parece interesante ahí también, digo, por nuestra comunidad de peronistas, en los conceptos que toma el peronismo, digo, la tercera posición, lo dijiste, la función social de la propiedad privada, en la justicia social, ¿no? Absolutamente. Ahí me parece que hay muchísima materia, mucha tela para cortar en términos de entender, no solamente digo las banderas del peronismo y cuáles, de dónde se nutre, sino también un poco en la actualidad con lo que decía León XIV, ¿no es cierto? Porque digo, en décimo tercero piensa en esta doctrina social de la Iglesia como una reacción a las consecuencias del capitalismo liberal a fin del siglo XIX, ¿no? Me parece Sí, que es muy sí, interesante. tal cual. Mira, hay una pregunta que suele hacerse que es, bueno, si Francisco era peronista, ¿no? La pregunta que Claro, a sí, los sí, medios de comunicación les encantaba, ¿no? Y lo correcto es decir que en verdad Perón y el justicialismo abrevan la doctrina la misma social de la fuente, Iglesia, claro. es decir, es inversa la pregunta, ¿no? En verdad están abrevando las mismas fuentes. La idea de la tercera posición, que luego se entiende como una tercera posición en la geopolítica de la Guerra Fría, pero en verdad es una tercera posición filosófica antes que geopolítica. ¿Bien? Filosófica porque enfrenta dos modelos, ¿no? Aquel que prioriza el individuo, ¿bien? Y desmerece la comunidad, y aquel que en nombre de la comunidad aplasta al individuo. Bueno, la tercera posición, filosóficamente hablando, es la idea de que queremos una sociedad que permite un desarrollo humano integral, ¿no? Donde el individuo se realice en comunidad y la comunidad se realice en el individuo, ¿no? Sí, esta idea es muy fuerte en la filosofía justicialista, proviene de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es más, yo te diría, si me apurás, y ya que estamos en el canal de justicialistas, yo creo que hay como dos grandes fuentes en el pensamiento justicialista. Uno va a ser la doctrina social de la Iglesia y el otro es el pensamiento de Forja, ¿no? Que aporta el nacionalismo económico y la soberanía popular. Esa síntesis es un poco lo que conforma el justicialismo, ¿no? Filosóficamente hablando. Pero bueno, no nos vayamos tan por las ramas, ya haremos algún encuentro sobre Forja. Y no quiero terminar esta parte de las fuentes sin mencionar como gran fuente eclesial, después vamos a otras fuentes, ¿no? Pero como gran última fuente eclesial del pensamiento de Francisco, a la Iglesia latinoamericana, que tiene una especificidad, ¿no? Dentro de la Iglesia universal, la Iglesia latinoamericana de 500 años, constituida en la región del mundo que fue la primer colonia de la Europa capitalista, no hay que olvidarse nunca. Si acá Enrique Dussel, un filósofo de la liberación, él dice que en América Latina, primer periferia del sistema mundo capitalista, la cristiandad medieval que se había constituido en buena medida como un sistema de poder, ¿no? La iglesia medieval articulada a la nobleza, al poder feudal, en América Latina se reencuentra con su matriz cristiana, ¿no? Es decir, vuelve a proyectar una serie de valores, de principios del cristianismo primitivo, del cristianismo de Jesús, del cristianismo de los evangelios, y rápidamente la iglesia latinoamericana adopta un perfil de denuncia social y se enlaza con la cuestión social. Esto es muy propio de la iglesia latinoamericana hasta el día de hoy. Y ya en 1537, fíjense, 1492, Colón llega a América, 1537 tenemos el primer concilio de obispos en América, en México, donde una serie de obispos, donde destaca Bartolomé de las Casas, quizá el más conocido, hace una denuncia y envía una carta, digamos, al papado, exigiendo y reclamando algún tipo de posicionamiento en relación con lo que estaba sucediendo con los indígenas de América, ¿no? Porque los encomenderos españoles, los explotadores, estaban masacrando comunidades indígenas, explotándolas hasta la muerte, básicamente, ¿no? Y de hecho el Vaticano responde muy bien con una bula, Sublimis Deus, que impide la esclavitud indígena y va a inaugurar toda la tradición del derecho indiano, ¿bien? Que es todo otro debate, ¿no? Pero que va a marcar un punto, si ustedes quieren, de partida de lo que va a ser luego toda la problemática de los derechos humanos, ¿no? Entonces, tenemos en la Iglesia latinoamericana, desde su origen, una preocupación social muy marcada. Esto, por supuesto, no ignora que la Iglesia tiene dos caras, ¿no? Esto es permanentemente. Una Iglesia que siempre ha estado más eh, asociada a los poderes, también en la época colonial, por supuesto, asociada a la administración colonial y a las jerarquías, ¿no? De esa sociedad, etcétera.
y una iglesia que ha estado del lado de los pobres, de los que sufren. La grieta, Eh, bueno, no me sí, gusta hablar de grieta en estos términos, pero sería algo así. claro. Entonces, esa tradición de iglesia latinoamericana que encuentra en los documentos de las conferencias de la CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que ha elaborado 5 documentos a partir de 5 conferencias, ¿no? Río de Janeiro, Medellín 68 en particular tiene una gravitación muy importante, ¿no? Luego tenemos Puebla 79, Santo Domingo 92 y Aparecida, ¿no? 2007. Esos son los documentos de la CELAM que son claves, ¿no? Porque logran, digamos, establecer pisos de consenso y de definiciones en relación con lecturas del mundo actual, de las problemáticas del mundo actual, de cómo la iglesia debe posicionarse. Y en Medellín 68 en particular aparece esta frase, este lema tan importante para Francisco y para, incluso diría, ¿no? Para el justicialismo, que es la opción preferencial por los pobres, ¿no? Es la bandera de Francisco. Si tenemos que entender una bandera en el pontificado de Francisco, es la opción preferencial por los pobres. Eso aparece en Medellín 68, pero luego todos los documentos de la CELAM, hasta Aparecida 2007, van a mantener ese principio de opción preferencial por los pobres. Entonces, Francisco, y quiero insistir con esto, no es un genio aislado, no es un individuo que pensaba en un escritorio y que tenía grandes ideas, que no tiene nada de malo per se, pero digamos, no era eso. Francisco más bien expresaba una tradición colectiva de cientos de años. Fíjense, hablamos de Ignacio, 500 años, hablamos de la Iglesia Latinoamericana, 500 años, por supuesto, si hablamos del Evangelio, hablamos de 2000 años, y si hablamos de, bueno, toda una tradición de discusiones, por lo menos de décadas en el caso de la SED. Entonces, Francisco creo que hay que verlo y hay que entenderlo como la expresión de lo mejor de la tradición del pensamiento nacional y latinoamericano, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar en este punto a la teología del pueblo, sobre la cual mucho se ha hablado, creo que se conoce poco, creo que es una beta que hay que profundizar muchísimo, porque dentro del pensamiento teológico, filosófico también latinoamericano, hacia los años 60 y 70, que son los años, fíjense, coincide con Medellín 68, coincide con todo el clima de radicalización política de aquellos años, de movilización social, de cuestionamiento a un statu quo dependiente, neocolonial. Recuerden que son los años del exilio de Perón, ¿no? Los años de fuerte lucha social. En ese contexto en América Latina se da también una enorme creatividad intelectual, no solo una creatividad política y social, sino también intelectual y filosófica. Ahí es cuando surge, por ejemplo, la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido, bueno, una serie de corrientes teóricas muy novedosas, y entre ellas surge la filosofía de la liberación y la teología de la liberación, ¿no? Que básicamente lo que proponen es retomar el mensaje del Evangelio de Jesús, ¿no? El mensaje, si ustedes quieren, de la opción preferencial, pero desde el ejemplo de Jesús, ¿no? Desde la vida misma de él y desde su práctica, y llevarlo adelante en el contexto de la opresión, ¿no? De un sistema capitalista que produce lo que produce, ¿no? Injusticias de todo tipo, miseria, desigualdades, violencias. Entonces, la teología de la liberación invitaba a recorrer un camino de compromiso muy activo, ¿no? Muy fuerte de parte de los creyentes y, bueno, del conjunto de la sociedad, podríamos decir. De esa vertiente va a surgir una vertiente argentina, si ustedes quieren, o argentina en sus inicios, que es la teología del pueblo, ¿no? Ahí tenemos autores muy importantes como Juan Carlos Escanone, Lucio Ojera, Miguel Ángel Fiorito, quien Francisco recupera como su principal referencia, Alberto Metol Ferré, Amelia Podetti, bueno, hay un conjunto de autores, muchos de ellos sí identificados con el peronismo, esto hay que decirlo, que van a retomar la categoría de pueblo, ¿no? En el debate fundamentalmente con el marxismo de aquellos años, que era muy fuerte, que reivindicaba la teoría de clases y de la lucha de clases, estos autores van a reivindicar la teoría del pueblo, ¿no? Y van a poner sobre la mesa la centralidad de la noción de pueblo, que es la noción de un pueblo que no está dado, ¿no? Es un pueblo que se construye. El pueblo no es una categoría en sí, algo que uno puede identificar en la realidad, sino que el pueblo se hace, ¿no? Se hace como mediante una experiencia compartida, mediante una cultura compartida, mediante un proyecto compartido, mediante una memoria y un futuro, si ustedes quieren, ¿no? Es decir,
Entonces, la teología del pueblo parte de esta noción de un pueblo como constructo, ¿no? Histórico, cultural, y por eso va a tener tanta centralidad en el pensamiento de Francisco la noción de cultura, ¿no? Que él la trabaja muchísimo. Entonces, acá tenemos ya, con mucha claridad, digamos, una influencia muy fuerte en él, ¿no? Podríamos decir incluso que Francisco podría ser entendido como un referente de la teología del pueblo, si ustedes quieren. No quiero con esto acotar el alcance de Francisco, que si ustedes quieren es más universal aún que la teología del pueblo, porque su condición de papa lo lleva a tocar temas de carácter mucho más universal. Pero indudablemente uno puede anclarlo en esa tradición. Rápidamente, para cerrar este momento, quisiera mencionar 2 o 3 influencias más que creo que están presentes en su pensamiento. Una va a ser, por supuesto, la tradición humanista, que es muy fuerte en Francisco. Él lo ha dicho incluso en su biografía, que él tiene una formación humanista clásica muy importante, que él admiraba ya en su juventud a Virgilio, que él creo que lo había traducido incluso. Pero bueno, más allá de eso hay toda una influencia del pensamiento greco-latino, sobre todo el pensamiento asociado al humanismo, a la ética de la virtud. Incluso él en algunos textos, él va a hablar de las virtudes cardinales, ¿no? Que es propio del pensamiento clásico, que son las 4 virtudes, ¿no? La justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza, que completan, digamos, en el pensamiento de la escolástica a las 3 virtudes teologales, que son la fe, la caridad y la esperanza, ¿no? Tenemos en Francisco también esta influencia humanista más clásica. Luego hay una influencia indudablemente de la nueva teología que surge a mediados del siglo XX en Europa fundamentalmente, y en particular él retoma mucho a un autor que es Romano Guardini, ¿no? Romano Guardini, que es un teólogo italiano-alemán de mediados del siglo XX, que es un autor que va a hacer un giro en la teología, en la discusión teológica de su época, un giro que podríamos definir como historicista, antropológico, donde la teología de Guardini empieza a poner la historia y al hombre en el centro, ¿no? Frente a una teología que todavía estaba dominada por el pensamiento de la contrarreforma, es decir, una teología muy dogmática, donde las verdades ya estaban dadas y había que deducirlas básicamente. Guardini empieza a hacer una teología mucho más histórica, ¿no? Y partiendo de la situación concreta en que nos encontramos las personas. Entonces, este giro que hace Guardini, que va a influir mucho en el Concilio Vaticano II, no es solo Guardini, por supuesto, son un conjunto de autores, pero él en particular, Francisco, retoma mucho a Guardini. Por ejemplo, cuando él haga todo su análisis de la tecnología y el impacto de la tecnología en el mundo actual, él va a recuperar fundamentalmente las ideas de Romano Guardini, ¿no? Finalmente, una última influencia, y con esto cerramos esta sección, si les parece. Francisco, además de ser un cura y tener toda la influencia, por supuesto, de la iglesia, además de ser latinoamericano y tener toda esta influencia que mencionamos de Latinoamérica, es argentino, ¿no? Y piensa como argentino. Y él, en sus textos incluso, y en su oralidad, cuando él hablaba, y en sus acciones, podríamos decir, hay una marca de cultura nacional muy importante, ¿no? Lo vamos a ver citando canciones de tango, citando literatura nacional, incluso él ha dicho muchas veces su admiración por Borges, incluso lo conoció personalmente, ¿no? Lo invitó a Santa Fe cuando él era docente allá, sí que lo conoció personalmente. Es decir, hay algo en Francisco de lo criollo, del criollismo, ¿no? Fíjense y también es coherente con su posición respecto a la cultura, ¿no? Que dijimos, donde la cultura es expresión de un pueblo, y él va a tener una beta criollista muy interesante, que no la va a perder en su papado, ¿no? Incluso él recupera en varias oportunidades el Martín Fierro. Fíjense, interesante cómo una figura de carácter universal puede encontrar en algo tan local como el Martín Fierro una enseñanza que, bueno, que sirve al mundo entero, ¿no? Así que, bueno, estas serían más o menos las influencias que podemos destacar en su pensamiento.